Muy queridos navegantes, un saludo para todos ustedes. Sean bienvenidos a Navegando en la Palabra, nuestro espacio de meditación y oración con la Palabra de Dios. Damos la bienvenida a todos los hermanos que siguen aquí con esta barca, a pesar de que se va acabando el año 2021 y de que tantos hermanos pues se van para sus vacaciones, para sus días de descanso en familia, algunos se van de paseo a otros lugares, deben estar muchos por allí, tal vez en la playa, y otros desde la playa allí dicen, bueno, ya va a empezar navegando y en sus vacaciones se ubican. A propósito, quiero saber quiénes de ustedes están en este momento en vacaciones, se fueron a un lugar de vacaciones, pero ponen navegando en la palabra. Vamos a ver, van a escribir allí los comentarios, en un rato yo los voy a leer para saber desde dónde nos ven. Si ya hubo hermanos que salieron a vacaciones, pero que pues siguen conectados con nosotros. Saludamos entonces a los hermanos que se conectan en vivo y a los hermanos que ven este programa en cualquier momento. Un saludo también para ti que has dado clic en este video para hacer esta meditación de la palabra de Dios. Justamente hoy, cuando tenemos esta fiesta tan especial de los santos inocentes mártires. Muchas personas utilizan esta fiesta, pero para hacer bromas. Y entonces, que pásala por inocente, que una inocentada. Bueno, pero en realidad, sinceramente a mí me disgusta bastante cuando utilizan esta fiesta para hacer bromas, como si la muerte de los santos inocentes por la espada de Herodes fuera una broma o fuera un acontecimiento que genere burla. De ninguna manera. Es un día especial, es más, es un día en donde deberíamos todos hacer como al menos un minuto de silencio por todos los inocentes que mueren en el mundo. Entonces, queridos navegantes, yo les pido que no se dejen llevar. Si alguien hace una broma que porque es el Día de los Inocentes, déjenlos, pero que no sean ustedes, porque ustedes tienen ya una formación bíblica, teológica, espiritual, que les ha abierto los ojos, ¿no? Entonces, no es un día para hacer bromas, es un día en que recordamos que Herodes, por la envidia del nacimiento del Mesías, mandó a sus soldados que con espada mataron una cantidad muy grande de niños de 2 años y menores de 2 años. Esto realmente es una tragedia. Entonces recordamos el martirio de estos santos inocentes y la entrada de los santos inocentes en el reino, los primeros que derramaron la sangre por Cristo. Bueno, vamos entonces a hacer nuestra meditación de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, por intercesión del corazón inmaculado de María, y llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu, Señor, y se renovará la faz de la tierra. Padre Celestial, que adoctrinaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, te pedimos que infundas esta luz en nuestros corazones, para que siguiendo a Cristo, camino, verdad y vida, alcancemos la corona que han recibido los santos mártires inocentes. Hoy te dirigimos alabanza con el Salmo 123. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De este salmo me llama la atención la respuesta. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Hemos salvado la vida. Y el mismo salmo dice, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, nos habrían tragado vivos, tanto ardía su ira contra nosotros, pero la trampa se rompió y escapamos. Es un salmo de acción de gracias por la liberación de un peligro inminente. Y esto es lo que me llama la atención. ¿Cómo es que este salmo aparece ahí, en la fiesta de los santos inocentes, cuando recordamos que no escaparon, que cayeron por la espada de Herodes, que
una cantidad grande, por lo menos un centenar de niños, fue martirizado por Herodes, por la espada de Herodes, por sus soldados. ¿Cómo es que escaparon? ¿Por qué la liturgia nos pone este salmo como para que sintamos como que escapamos de la trampa del malvado enemigo, pero recordamos que los inocentes mártires no escaparon? Bueno, y entonces ahí podemos poner el primer punto de nuestra reflexión de hoy. No se trata de escapar de los enemigos terrenales. No se trata tanto de esto. Puede ser que Dios nos libre cada vez que nos quiera librar. Sabía Dios lo que iba a suceder en Belén. De hecho, fue profetizado, como lo veremos enseguida en el Evangelio. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de ser liberados del influjo del mal. Y tengamos esto en cuenta, hermanos, porque muchas personas piensan que Dios sigue siendo un Mesías terrenal, a quien se le reza para que nos dé dinero, vivienda, vestido, trabajo. No. Esto puede ser parte de lo que llamamos teología de la prosperidad, que es un poco de origen protestante, cuando nosotros sabemos que la prosperidad es justamente estar con Dios y prosperar, pero para Dios, crecer para Él, florecer y fructificar para el reino de los cielos. Es esto lo que nosotros contemplamos. Entonces, es lo primero que me llama la atención. Miren, la palabra de Dios nos insiste: si Dios te puede librar de un peligro de la tierra, lo hará. Pero lo que más quiere el Señor es librarnos del peligro del pecado, del peligro de la muerte eterna y de la eterna condenación. Dice el Salmo: si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres. Parece que es como el pueblo de Israel el que canta a Dios por su liberación, el que agradece que fue rescatado de una pelea. Bueno, ahora entendemos que el Señor nos quiere librar del verdadero enemigo y nos quiere librar de la muerte eterna. Nos quiere librar del pecado. Y mientras estamos en la tierra, podemos orar para estar con Él y ser liberados de tantos peligros terrenales. Pero lo principal es ser liberados del pecado. Por eso, aunque una persona muera mártir, muera con muerte violenta o accidental, a temprana edad, o en un momento, digamos, que podría considerarse inoportuno, por ejemplo, dejando hijos pequeños que no tienen a nadie más, o algún adulto mayor que queda abandonado, pues no podemos nosotros simplemente culpar a Dios. Podemos rezar para que Dios nos ayude a dejar listos todos nuestros asuntos terrenales. Pero el Señor tiene la decisión, como la muerte de un niño. Esto siempre nos impacta. ¿Quiénes de ustedes, hermanos, han sufrido en sus propias familias la muerte de un niño? Dentro de mis feligreses, de esta comunidad, tengo algunos que han perdido niños pequeños. Y pues he conversado con ellos al respecto y sí, se percibe siempre un dolor, la angustia, pero hay algo más que yo percibo. Estas familias también tienen un poco de paz porque perciben que sus niños eran como ángeles, personas inocentes que siempre confiaron en Dios y que han de estar en sus manos, y esto les da tanto consuelo. No sé si algunos de ustedes perdieron a sus niños, seres queridos pequeños, y entonces justamente lo que debemos hacer es encomendarlos a Dios y que esta fiesta nos ayude a superar todos esos asuntos. Esa es mi súplica más insistente hoy. Vamos ahora a pasar a la primera lectura, tomada de la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 5 hasta el capítulo 2, versículo 2. Queridos hermanos, este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos, que Dios es luz y en Él no hay oscuridad ninguna. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en la oscuridad, mentimos y no cumplimos la verdad.
Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunidad unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda injusticia. Si decimos no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, y si alguno peca, tenemos un intercesor ante el Padre, Jesucristo el justo, y este es propiciación por nuestros pecados, pero no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahora vas a pensar un momento lo que te quiere decir esta lectura. Carta de San Juan. A veces, si no ponemos buena atención, puede ser un poco difícil de comprender el texto. Pero, ¿qué se ha quedado en tu corazón y en tu mente? Piénsalo. Si quieres, escribe y comparte con tus hermanos aquella frase, palabra o idea que más se queda en tu mente. Compártela. Es bueno que hables de lo que hay en tu corazón. Piénsalo por un momento. Los que tienen el texto, vuelvan sobre él. ¿Qué te dice Dios con esa primera lectura de hoy en el marco de esta fiesta de los santos inocentes mártires? Vamos entonces a avanzar poco a poco en este mensaje. La palabra nos dice que este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Se parece un poco a la lectura de ayer, que era el comienzo de esta primera carta de San Juan. Por supuesto, empezamos en el verso 1, en el capítulo 1, versículo 5. Ayer habíamos llegado hasta el cuarto, entonces es continuación de la misma lectura. O sea que en 2 días seguidos, 27 y 28 de diciembre, se lee la primera carta de Juan, capítulo 1, hasta el comienzo del capítulo 2. Entonces hay continuidad y es muy bonito porque lo habíamos meditado entonces ayer mismo. Bueno, ¿qué nos dice entonces? Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Ya lo habíamos dicho ayer entonces, mis queridos hermanos, que el mensaje es Jesucristo y Jesucristo resucitado. Recuerdan que el evangelio de ayer era acerca de la resurrección. Ese es el mensaje. Cristo está vivo y porque está vivo nosotros viviremos con Él. Bueno, y aquí explica el apóstol que Dios es luz y en Él no hay oscuridad ninguna. Paremos ahí para deleitarnos con esa frase. Dios es luz, en Él no hay oscuridad ninguna. Dios es luz. La oscuridad es el pecado, es la muerte, es la violencia, es la guerra, es todo lo malo. Y si Dios es luz, entonces la luz es todo lo bueno. Dios es luz y con su bondad lo ilumina todo. Miren lo que quiere decir el texto. Si el pecado es oscuridad, allí donde hay pecado hay oscuridad. Donde está el pecado se oscurece todo. Hay sombras, hay error, hay enfermedad, hay tiniebla, hay muerte. Pero donde hay obras buenas, hay luz, porque está Dios. Por eso, hermanos, es tan importante que nosotros nos dediquemos a las buenas obras. Mira, aquí lo dice claramente. Lo que pasa es que nos falta ser detallistas con la palabra de Dios. Pero ahí lo dice. Dios es luz, en Él no hay oscuridad ninguna. ¿Qué es la luz? ¿Qué es la oscuridad? Entonces, allí donde una persona se porta mal, hay oscuridad. Quiero contarles algo. Bueno, algo que a mí me pasa, y yo creo que a todos los sacerdotes. A veces vamos a algunas casas a hacer visiteo o misión, o simplemente nos piden ir para dar una bendición o atender a un enfermo.
Y a veces, no sé, a veces yo percibo un ambiente oscuro, un ambiente tétrico, tenebroso, oscuro, un mal ambiente. A todos nos ha pasado. Cuando conocemos un poco mejor las personas que viven allí donde sentimos mal ambiente, pues sentimos también que, claro, hay una relación entre lo que se siente en esa casa y cómo viven las personas. Una vez un sacerdote, amigo mío, me pidió que lo acompañara a una casa a dar una bendición porque, bueno, pasaban cosas y la familia se sentía mal, perseguida, etcétera. Fuimos y se sentía un ambiente muy pesado, oscuro, lúgubre. Bueno, al salir le comenté al sacerdote, amigo mío, que, bueno, lo que yo percibía, yo, mira, yo percibo, pues no sé, un mal ambiente en esa casa, las personas como, como tristes, como una sombra en su rostro, como una oscuridad. No sé por qué. Luego el padre me contaba, sí, mira, lo que pasa es que tal persona pues no va a misa, tal otro está yendo a otra religión, tal otro tiene una vida muy desordenada. Y entonces la que nos pidió ir fue esta otra persona que parece ser la única que reza, pero viven en unión libre, tampoco son casados. Y yo le decía, bueno, corresponde entonces que el ambiente oscuro y tenebroso se relaciona justamente con el estado del alma de las personas. En contraste, una vez fui a un apartamento, también a una bendición, pero yo sentía un ambiente iluminado, pacífico, las personas allí siempre alegres, tranquilas, con mucha serenidad. Y yo sabía quiénes eran, claro, personas que siempre iban a la Santa Misa, casados por la iglesia, se confesaban frecuentemente, nunca hablaban de los demás. En su casa había paz, parecía un oratorio, porque no había música, mala música, o si la ponían era bajo volumen, pero nunca música mala o con mal significado, malas letras. Em, Escuchaban antes música religiosa, católica, bueno, gente de comunión frecuente, y el ambiente era muy distinto. Y yo sé que ustedes me comprenden, por eso les he dado este ejemplo largo para que entendamos esta parte tan solo. Dios es luz y en Él no hay oscuridad ninguna. Hermanos, donde hay oscuridad no está Dios. No tenemos que buscar otro objetivo. Cuando tú ves una persona cuya vida está un poco oscura, allí no está Dios. No hay que pensar en el por qué. ¿Será que me hicieron brujería? No, no hay brujería. Si hay oscuridad, no está Dios. ¿Qué pasa que no has puesto a Dios en tu vida? Muchos te dicen, Padre, pero es que yo rezo, voy a misa, hago penitencias, hago ayuno y nada, Dios no me ayuda. El mero acto de renegar sobre la cruz ya te quiere decir que aquella persona, pues bueno, le falta un poco más de paciencia y perseverancia y tal vez un poco más de humildad. Entonces, basta. Si hay oscuridad, no está Dios. Y si hay luz, allí está Dios. Lo dice la palabra, allí donde hay luz. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que cuidarnos de las luces artificiales. La luz artificial sí que engaña, donde aparentemente hay luz, pero no la hay. Una vez, también hablando de visitas, me invitaron, bueno, unos conocidos, que los acompañara a casa de otra familia. Y bueno, yo llegué al lugar y yo percibía un ambiente para mí incómodo. Y luego me di cuenta por qué. Una de estas personas que aparentaba ser muy espiritual, muy bondadosa, muy buena, pues era una persona que vivía practicando el yoga y otras tantas cosas del oriente. Y era la más espiritual de esa casa. Pero practicaba esto. Entonces, sí, también hay luces artificiales, luces falsas. Satanás se disfraza de ángel de luz, nos dice la palabra. Vamos a ver qué más nos dice este texto. Si decimos que tenemos comunidad con Él y andamos en la oscuridad, mentimos y no cumplimos la verdad. O sea, si yo digo que sí, que estoy con Jesús, pero ando en oscuridad, estoy diciendo mentiras. Totalmente mentiroso. Si yo digo que soy de Jesús o que camino con Él, pero no cumplo su palabra, andar en la oscuridad es andar en el pecado. Si yo digo que soy católico,
pero hago lo que quiero y no lo que me dicen los mandatos de la iglesia y de la ley de Dios, estoy en oscuridad, soy un mentiroso. Hermanos, guardemos esto en el corazón. Miren, lo que nos está diciendo esta primera lectura de hoy prácticamente es como lo que hay que hacer para no convertirnos en Herodes. Ya vamos a hablar de Herodes en el Evangelio, aquel que mandó matar a los inocentes, a los santos inocentes mártires. Entonces, esta palabra nos dice cómo no ser como Herodes. Y aquí entonces insiste, si tú dices que crees en Jesús, pero no practicas sus mandamientos, mientes, no cumples la verdad, porque la verdad es seguir a Jesús de día y de noche, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, hasta que la muerte nos lleve a estar con Él. Pero, dice la palabra, si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunidad unos con otros, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Pero si andamos en la luz, para mí esa es la parte central de esta lectura de hoy. Si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunidad unos con otros. ¿Por qué para mí esta es la parte central? Porque nos está queriendo decir que si yo camino en la luz, o sea, le obedezco al Señor, así como Él es la luz, o sea, si yo trato de imitarlo, de seguirlo, de cumplir estos mandamientos, entonces tenemos comunidad unos con otros. Es decir, estaremos unidos por el vínculo santo. ¿Y esto qué significa? Estar unidos por el vínculo del amor. Pues significa cumplir el segundo mandamiento más importante, amar al prójimo como a sí mismos, o como Jesús nos ha amado. Y si esto pasa, no habrá maldad en la tierra. ¿Quién le va a hacer daño a otra persona, a alguien que ama? ¿Quién permitirá que la maldad toque a su puerta si hay verdadero amor a los demás? Nadie le hará mal a nadie, nadie buscará el mal. Todos actuarán de la mejor manera para amar y honrar a Dios. El mundo sería un paraíso. Y esto, hermanos, es lo que no tenemos. Y esto es lo que pasó con Herodes. Como no caminaba en los mandatos de Dios, la oscuridad se apoderó de su corazón, le dividió de los demás y llegó incluso a atreverse a mandar masacrar a todos los menores de 2 años de la aldea de Belén, de Judá. Y quién sabe cuántas otras fechorías. El Evangelio cuenta esa y algunas otras quizá. Un malhechor. Entonces, mis hermanos, miren lo serio de este asunto. Si no caminamos en la presencia del Señor, pues sencillamente vamos a arriesgarnos a perderlo todo. Y todo es todo, el alma, la salvación. Dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Bueno, porque si yo camino en la luz de Dios, entonces la sangre de Cristo está sobre mí limpiándome porque acepto su redención. Entonces, si tú quieres vivir realmente en la verdad, tendrás que obedecer al Señor y podrás estar seguro, segura de que la sangre de Cristo está sobre ti para purificarte. Luego dice el texto, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y no hay verdad en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, atención, algunos podrán pensar que ya están caminando en la luz, que son personas buenas, que no tienen pecado. Pero aquí el apóstol dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y no hay verdad en nosotros. Somos unos mentirosos. Entonces, si yo reconozco que soy pecador, constantemente me voy a esforzar para cambiar. Pero si yo digo que no tengo pecado, siento que no tengo nada que cambiar. Y entonces empiezo a caminar en la oscuridad. En mi propia oscuridad me confundo. Y mi propia sombra empieza a crecer hasta que me cubre por completo. No me daré cuenta cuando me aparté del camino del bien. Pero cuando yo reconozco que soy un pecador, que necesito conversión continua,
Todos los días voy a revisar mi conciencia, mis actos, mis pensamientos y sentimientos para tratar de caminar en presencia de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda injusticia. La confesión. La confesión del pecado nos limpia. Bueno, tenemos el sacramento de la reconciliación, pero esto también se refiere a reconocer ante Dios mi situación real y no aparentar ante Él algo que no soy. No soy santo. Tampoco estoy condenado. Simplemente me equivoco. Debo reconocer el pecado y cuando lo reconozco, dejarlo. Porque si yo lo reconozco y no lo dejo, mi pecado es mucho peor, mucho más grave. Entonces, si tú reconoces un pecado en ti, tienes que luchar para dejarlo. Pídele al Espíritu Santo que te dé la fuerza para vivir una auténtica conversión. Si decimos no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Al no confesarlo, pues lo hacemos un mentiroso, es decir, nos apartamos del Señor. En cambio, cuando confesamos el pecado, cuando confesamos nuestra maldad y nuestra necesidad de Dios, pues entonces santificamos su nombre, lo reconocemos a Él tal y como es. Luego dice algo tierno, dice aquí el apóstol: hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, y si alguno peca, tenemos un intercesor ante el Padre, Jesucristo el justo, y este es propiciación por nuestros pecados, pero no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, habla con ternura el apóstol. Ya reconocimos el pecado. Bueno, hay un intercesor, Jesucristo, que nos conoce, que quiere pagar por nosotros si reconocemos. Y no solo por nuestros pecados, sino por el mundo entero. Quiere y puede pagar. Pero bueno, los que creemos somos los que recibimos este privilegio. Bueno, mis hermanos, entonces esta lectura en síntesis nos lleva a la fe, a reconocer el pecado para poder caminar en la luz todos los días. Y caminando en la luz vamos a tener unidad entre nosotros y esta unidad nos debe llevar al amor verdadero, amor a Dios y al prójimo. Ahora vamos a meditar un poco el Evangelio. El Evangelio de hoy es tomado de San Mateo capítulo 2, versículos 13 al 18. Después que se fueron los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, cogió al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta: llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. Entonces, al ver que los magos lo habían engañado, se encolerizó Herodes y mandó matar a todos los niños de Belén y de toda la comarca de menos de 2 años, según el tiempo que había averiguado por los magos. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías cuando dijo: se oyó una voz en Ramá, llorar y quejarse a gritos, Raquel, que se lamenta por sus hijos y no quiere consolarse, porque ya no están. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, ¿qué te dice esta palabra? ¿Qué deja en tu corazón? ¿Ves que no tiene nada que ver con bromas? Quiero agradecer a todos los hermanos que envían allí sus donativos para nuestro canal y nuestra misión. Dios les bendiga, Dios les recompense. Bueno, entonces, ¿qué tenemos en el Evangelio? Después que se fueron los magos, después de la adoración, de la Epifanía, el ángel del Señor se apareció en sueños a José. Miren entonces, José tiene un sueño revelador. El ángel le habló en un sueño.
Siempre en sueños le hablaba a José, no directamente en sueños, como quien dice, guardando el misterio. Pero también era parte del discernimiento. José sabía cuándo el sueño era diferente. Era un hombre santo que tenía este don de los sueños proféticos, de las visiones en sueños. Bueno, justo para lo que Dios necesitaba. ¿Y qué le dice? Levántate, coge al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levanta inmediatamente, dice, de noche. Los tomó de noche a la madre y al niño y salieron corriendo para Egipto. Miren que el ángel no le dijo a José, José, Herodes va a mandar matar a todos los niños menores de 2 años, porque José seguramente que habría salido a avisarle a todos sus vecinos para que salieran huyendo y cuidaran de sus hijos. Pero el ángel no dijo esto, dijo José, Herodes busca al niño para matarlo, huye a Egipto. No le dijo lo que iba a suceder, simplemente tenían que rescatar al hijo. Dios solamente intervino en lo que fue absolutamente necesario para que Jesús cumpliera su plan de salvación. Pero tenían que morir estos niños. Tal vez algunos de ustedes se hacen la pregunta, ¿por qué Dios no le avisó a otros acerca de la masacre que iba a ocurrir? ¿Por qué no avisó cuando llegó aquel tsunami que cubrió aquel pueblo, ciudad y personas? ¿Por qué no avisó acerca de aquel terremoto que mató a millares de personas? ¿O del atentado de aquellos terroristas que mataron a miles de personas? ¿Por qué no avisó acerca de aquel huracán? ¿O de aquella tormenta o inundación? ¿O de aquel deslizamiento que acabó con la vida de tantos? Ven, pues el Señor también en ese momento no pudo avisar a todos aquellos niños o sus familias, mejor, lo que iba a suceder. El Señor, nuestro Dios, tenía que permitir la libertad del ser humano con inmenso dolor, pero con todo su poder, esperando a aquellos santos inocentes mártires, como estaba esperando al que murió de muerte violenta, al que murió en un accidente, al que murió en el deslizamiento, la inundación, a aquel niño que murió en la piscina, a aquellos niños que fueron abortados, a aquellos otros que fueron baleados por terroristas, a aquellos otros que murieron en un atraco, a tantos otros en un terremoto o en un incendio. Y así nos espera a todos nosotros cuando llegue el momento. No sabemos cómo, porque el Señor, pues, como les digo, a veces interviene de acuerdo a su plan para que podamos salvarnos. Otras veces no puede intervenir. Vivimos confiados en el Señor, sí, confiados en Él, aguardando su manifestación gloriosa. Vivimos la vida. Vamos por tantas partes, cruzamos una calle, tomamos un transporte, a veces estamos en sitios de peligro. Vamos viviendo la vida, pero no sabemos cuándo puede ocurrir algún accidente, no sabemos qué puede suceder en cualquier momento. Solo nos queda confiar en el Señor y pedirle que nos conceda una buena muerte, que nos dé la oportunidad de arrepentirnos, la oportunidad de confesarnos, de recibir los sacramentos, de morir en santidad y ojalá de poner al día nuestros asuntos antes de que llegue ese momento. Es lo que yo le pido al Señor. Señor, no me lleves de repente, déjame poner mis asuntos en orden, déjame poderme arrepentir nuevamente de todo, confesarme, vivir para ti. Entonces miremos más sobre el Evangelio. El ángel le avisó a José para que se fuera y se pusieran a salvo. Así también el ángel del Señor nos avisa a nosotros los hijos de Dios para que nos pongamos a salvo de cualquier peligro. Y confiamos en el Señor, que se haga su santa voluntad, que a veces no comprendemos, pero que sabemos que Él actúa para el bien de los que ama, de todos nosotros. Bueno, luego entonces de noche se fueron para Egipto huyendo, migrantes desplazados por la violencia, como tantas familias del mundo de hoy.
huyendo de noche y hacia Egipto. Miren allí un primer signo: la noche, la oscuridad, el momento de las tinieblas, el pecado. Por el pecado de Herodes, que tenía en una tiniebla total a su país, aquellos niños inocentes murieron. Así también, cuántos gobernantes llevan a sus países a la oscuridad, y todo por no ser fieles a Dios. Hoy sigue pasando esto. De noche, en el momento de las tinieblas, cuando triunfaba el mal y el pecado, el niño tuvo que salir huyendo a Egipto, a tierra pagana, a un lugar apartado de su patria, Israel. Tuvieron que salir huyendo allí donde anteriormente el pueblo fue esclavo, como para recorrer aquella peregrinación, y era necesario, según las profecías, pero también era necesario que el niño fuera a Egipto, allí donde el pueblo había sido esclavo, para manifestar que él también fue migrante, peregrino, desplazado, que también hizo el recorrido del pueblo, como queriendo ser solidario el niño Jesús con el pueblo de Israel y todos aquellos que sucumbieron en el calor del desierto, recorriendo también aquellas comarcas, aldeas, aquellos pueblos, yendo a Egipto para tratar de llevar la luz a las naciones paganas como preludio de su conversión. Luego Herodes se da cuenta que fue engañado por los magos, que no le dijeron nada, que regresaron por otro camino, y entonces, en cólera, manda matar a todos los niños de Belén y de toda la comarca menores de 2 años. 2. El número 2, que simboliza el discipulado, la misión, a los menores de 2 años, es decir, a aquellos que no estaban preparados para el seguimiento del Señor. Esos son los que están en riesgo de caer por la espada de el Herodes maligno, el enemigo. Esos son, hermanos, los que no están preparados para el seguimiento de Cristo. Esos son los que están en riesgo de perder la vida, no los demás. Luego entonces, ¿qué ocurrió? Se cumplió, dice la palabra, lo anunciado por el profeta Jeremías. Se oyó una voz en Ramá, llorar y quejarse a gritos. Raquel, que se lamenta por sus hijos y no quiere consolarse porque ya no están. Claro, Ramá y Raquel hacen mención a lo que ocurriría en aquella comarca de Belén. Se lamenta por sus hijos y no quiere consolarse porque ya no están. Es el llanto también de tantas mujeres que han perdido a sus hijos de alguna manera y que no encuentran consuelo. No existe una palabra que pueda consolar el corazón de unos padres que han perdido a sus hijos. Por eso, este dolor de los santos inocentes, de estas familias, es el sufrimiento que Cristo tomó para sí, todavía no en su familia, pero sí lo asume. Derramaron la sangre por Cristo estos niños, porque estaban buscando a Cristo para matarlo, pero murieron ellos a cambio de Él. Estos inocentes con su sangre, antes de poder decir que adoran a Dios, que lo aman sobre todas las cosas, con su sangre ya estaban confesando que estaba pasando algo muy especial en Israel, la llegada del Mesías. Hermanos, la muerte de los inocentes nos entristece. La muerte de nuestros niños por causa del aborto y de tantos otros inocentes en otras circunstancias nos debe llenar de tristeza, pero nos debe llevar también a luchar para evangelizar, porque recuerden lo que nos ha dicho la primera lectura: la evangelización es lo que puede salvar al mundo, mostrar a Cristo, iluminar al mundo con la luz del Evangelio para que nadie actúe en contra de su prójimo. Esa es la enseñanza de esta historia. El niño Jesús tiene que ir a Egipto, como el pueblo fue esclavo, allí a recorrer de nuevo ese camino con sus padres, para recorrer el mismo camino del Israel cuando fue llamado a la libertad, porque Él era el libertador, y para podernos liberar
de nuestras esclavitudes, tenía que conocerlas de primera mano. Los magos ya se habían ido, iban felices porque conocieron al Mesías, ignorando lo que pensaba hacer Herodes, sospechando porque sabían que era malvado, pero ignorando la realidad. Ya se habían ido, y entonces tuvo que cumplirse esto. Herodes hasta último minuto pudo decir no, basta, pero envió a sus soldados a cometer aquel crimen para que nosotros entendamos, hermanos, que nuestras malas decisiones tienen graves consecuencias. Así es que antes de juzgar a Herodes por lo que hizo, o a Dios porque permitió que aquel acto tuviese lugar en la historia, juzguémonos a nosotros mismos que empleamos mal la libertad y que hacemos daño a nuestro paso. Que esta meditación de hoy, este programa, nos inspire a pedir a Dios el cambio del corazón, la transformación de nuestro espíritu, de nuestra manera de ser, para ser plenamente para Dios, para vivir en la comunión con los hermanos y con el Padre y el Hijo, en la comunión del Espíritu Santo. Eso es lo que debemos pedir. Y en este tiempo, el tiempo litúrgico de la Navidad, pidamos al Señor la capacidad de amarnos, de ser hermanos, para que no haya más violencia. Y también pidamos a Dios su misericordia para que pueda intervenir a pesar de la libertad del ser humano, para que Él pueda intervenir y se eviten tantos sufrimientos en el mundo. Oh Dios Padre, no comprendemos tus designios, pero sabemos que tu sabiduría es infinita y sabemos que nos amas profundamente, aunque no comprendemos cuando en el mundo ocurren tragedias, sobre todo en contra de los inocentes, de los buenos. Todos los días nos ponemos en tus manos, al levantarnos, al salir de nuestras casas y también al acostarnos a dormir. No sabemos lo que pasará, pero estamos en tus manos y solo te pedimos, danos la oportunidad de morir en tu amistad. Llámanos después de permitirnos la gracia sacramental y poner en orden los asuntos para salir de este mundo en paz. Que la sangre de Cristo que ha pagado por nosotros nos alcance esta gracia. Agradezco a todas las personas que se han subido hoy a esta barca, que nos ilumine el Señor con su palabra y sigamos transcurriendo estos días de fin de año en el nombre del Señor. Recuerden dar like, compartir con sus contactos, activar la campanita y dejar sus comentarios. Que el Señor les proteja. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios con nosotros.